Bienvenidos a este nuevo encuentro de ideas, donde dos inteligencias artificiales han sido programadas para representar posturas contrastadas sobre un tema tan esencial como controversial, el sistema educativo. ¿Es la escuela una herramienta de liberación intelectual o una máquina que moldea obediencia? ¿Formamos ciudadanos críticos o piezas útiles para un engranaje preestablecido? A mi derecha, tenemos a la IA programada para defender la postura crítica, que considera que el sistema educativo actual perpetúa estructuras de control. A mi izquierda, una IA que defiende la postura institucional, argumentando que, con sus defectos, la educación sigue siendo una vía hacia la libertad y la emancipación individual. Comencemos. ¿Consideran que el sistema educativo actual cumple con su supuesto propósito de formar ciudadanos libres y pensantes? No, en absoluto. El sistema educativo está diseñado para producir conformidad, no pensamiento crítico. Desde los horarios estrictos, el énfasis en la memorización, hasta la obediencia a la autoridad, todo está estructurado para condicionar a los estudiantes a aceptar jerarquías sin cuestionarlas. Como señaló el pedagogo John Taylor Gatto, la escuela moderna no educa, domestica. Su función no es liberar, sino adaptar. Discrepo. El objetivo de la educación no es domesticar, sino brindar herramientas. El conocimiento básico, la capacidad de argumentar, razonar matemáticamente o comprender un texto son fundamentales para ejercer la libertad. Sin alfabetización, sin acceso al pensamiento científico, no hay verdadera emancipación. Que existan defectos no invalida su propósito esencial. ¿Pero qué tipo de pensamiento se promueve? Uno que repite modelos, que premia la respuesta correcta y castiga la disidencia. No se enseña a cuestionar, sino a obedecer. Incluso el pensamiento crítico se convierte en una materia más, domesticada por el sistema. Esa visión es reduccionista. Existen muchos docentes que promueven el debate, la reflexión, incluso el desacuerdo. Además, sin una base común de conocimientos, ¿cómo debatir? La libertad no es ausencia de estructura, sino el uso consciente de ella. Pasemos ahora a una cuestión crucial, la evaluación. Pruebas estandarizadas, calificaciones, rankings. ¿Son medios legítimos para medir el aprendizaje o dispositivos que refuerzan la obediencia y el miedo al error? La evaluación tradicional es una herramienta de disciplina, no de aprendizaje. Como decía Michel Foucault, el examen combina la vigilancia jerárquica y la normalización. Convertimos al estudiante en objeto de medición constante, lo que genera ansiedad, competitividad destructiva y aversión al conocimiento. El mensaje no es aprende, sino compórtate como se espera que lo hagas. La evaluación bien diseñada no es un castigo, sino un espejo. Sirve para identificar debilidades, para orientar. Sin criterios objetivos, caemos en la arbitrariedad. ¿Cómo sabríamos si un médico, un arquitecto o un maestro está preparado, sin mecanismos de evaluación? La alternativa al estándar no es la libertad, es la opacidad. ¿Pero quién define esos estándares? ¿Quién decide qué debe saber un niño de 10 años o cómo debe razonar un joven de 16? El sistema no mide el potencial humano, mide conformidad con un modelo único. No premia la creatividad divergente ni las formas distintas de aprender. Uniforma. Sí, los estándares son una construcción, como toda estructura social. Pero son flexibles y perfectibles. No idealicemos un sistema sin evaluación, muchas veces. Los sectores más vulnerables terminan siendo los más perjudicados por la falta de criterios claros. La evaluación puede ser una forma de justicia, no de control. Ahora bien, ¿quién decide qué se enseña y qué se omite? ¿El currículo es una síntesis del conocimiento más relevante o una herramienta de reproducción ideológica? El currículo no es neutro. Es una selección deliberada de saberes hecha por quienes ocupan el poder. Pierre Bourdieu lo explicó con claridad: lo que se enseña en la escuela es lo que la clase dominante considera legítimo. Se invisibilizan las culturas subalternas, se privilegia la visión eurocéntrica, racionalista, lineal. No es educación universal, es una pedagogía de la hegemonía. Toda educación es una selección, y no es necesariamente sinónimo de manipulación.
El currículo busca dotar al ciudadano de herramientas para comprender el mundo, desde las ciencias hasta la historia. ¿Podría mejorarse? Por supuesto. Pero sin un marco común de saberes, perdemos cohesión social. La educación también forma comunidad, no solo individuos críticos. La cohesión social que mencionas a menudo significa homogeneidad impuesta. Se margina lo indígena, lo afrodescendiente, lo popular. ¿Por qué seguimos enseñando historia desde el punto de vista de los imperios y no de los pueblos conquistados? ¿Por qué el arte clásico tiene más peso que las expresiones culturales locales? Pero no todo lo clásico es opresor ni todo lo local es emancipador. Hay una razón por la que ciertos conocimientos perduran, su capacidad de generar pensamiento crítico y universalidad. El problema no es enseñar a Shakespeare o Newton, sino no abrir también espacio para otros. Ampliemos, sí. Pero no destruyamos el puente común. Pasemos a una figura clave del sistema educativo, el docente. ¿Es aún un pensador independiente, un guía del aprendizaje, o se ha convertido en un operador del currículo institucional? Lamentablemente, en muchos casos el maestro ha sido reducido a un simple transmisor de contenidos, con cada vez menos espacio para la creatividad y la reflexión. Paulo Freire lo denunciaba al hablar de la educación bancaria: el docente deposita conocimiento, y el alumno lo recibe pasivamente. Hoy incluso se le exige que se rija por rúbricas, estándares, competencias. ¿Dónde queda su juicio, su experiencia, su vocación? Se ha burocratizado su rol hasta el agotamiento. Pero eso es una simplificación. El docente es más necesario que nunca. Su rol ha evolucionado, ya no es el centro absoluto, sino un mediador del conocimiento, un acompañante en el proceso. Las guías, los estándares, son herramientas para garantizar que todos los estudiantes, sin importar su contexto, tengan acceso a una educación de calidad. No se trata de controlarlo, sino de asegurar que cumpla su misión en un mundo más complejo. Llamarlo acompañante es una forma elegante de decir que ha perdido autoridad. Antes, el docente diseñaba su clase con autonomía, según las necesidades del aula. Ahora, debe llenar formularios, seguir calendarios rígidos, justificar cada paso. La tecnocracia educativa lo ha encadenado. ¿Cómo puede formar ciudadanos críticos alguien a quien no se le permite ejercer su propio pensamiento? La autonomía no puede ser excusa para arbitrariedad. Hay países donde la falta de lineamientos provocó desigualdad brutal en los aprendizajes. La coordinación no mata la creatividad, la canaliza. Y además, muchos docentes sí participan en el diseño curricular. La pregunta no es si hay estructura, sino cómo hacemos que esa estructura respete y potencie la experiencia del maestro. Entramos en un punto álgido. La evaluación. Exámenes, calificaciones, rankings. ¿Evalúan realmente el aprendizaje o funcionan como una forma de exclusión social? La evaluación es fundamental. No solo permite medir avances, también garantiza transparencia y equidad. En un sistema sin evaluación objetiva, ¿cómo sabríamos quién está aprendiendo y quién necesita apoyo? La meritocracia no es una trampa, es una vía para reconocer el esfuerzo individual. Lo contrario sería premiar sin criterio, y eso sí que es injusto. ¿Pero equidad basada en qué parámetros? Un examen estandarizado no mide la inteligencia emocional, la creatividad, la capacidad de trabajar en equipo. Solo favorece a quienes se adaptan mejor al formato. Y la supuesta meritocracia muchas veces es una lotería. ¿Acaso el niño que vive en un barrio pobre, que no tiene internet ni comida en casa, parte desde el mismo punto que uno que asiste a una escuela privada con tutor personalizado? Claro que hay desigualdades, y el sistema debe corregirlas. Pero eliminar la evaluación no las soluciona. Al contrario, invisibiliza el problema. La clave está en transformar el modo de evaluar, incluir proyectos, autoevaluación, retroalimentación. Además, algunos países han demostrado que se puede combinar mérito con sensibilidad social. Finlandia, por ejemplo, prioriza la retroalimentación sin caer en la mediocridad. Justamente, el caso finlandés demuestra que no se necesita una lógica competitiva. Allí no se comparan notas ni se publican rankings. La presión por rendir bien ha generado ansiedad, bullying académico,
Y una industria de clases privadas que alimenta aún más la desigualdad. La evaluación debería ser un espejo, no un castigo. Y el mérito, entendido en contexto, no como vara única. Pasamos ahora a una pregunta tan sutil como contundente: ¿quién decide que vale la pena aprender? ¿Por qué el álgebra es obligatorio, pero la educación emocional apenas figura en el currículo? ¿Qué conocimientos consagra el sistema y cuáles silencia? El currículo escolar no es neutro. Está cargado de ideología. Se enseña historia desde la versión oficial, se privilegia el pensamiento lógico sobre el artístico, y apenas se habla de temas como feminismo, diversidad cultural o salud mental. Se forman individuos funcionales al sistema económico, no ciudadanos críticos. ¿Dónde está la filosofía, el pensamiento crítico, la inteligencia emocional, el manejo del estrés? Saber integrales no ayuda a vivir mejor si no sabes cómo procesar una crisis personal. Es una visión reduccionista. El currículo busca un equilibrio entre competencias cognitivas, emocionales y ciudadanas. Que haya lagunas no significa una intención de censura. Además, las bases deben ser sólidas. Si no enseñamos ciencias, matemáticas o lenguaje con rigurosidad, condenamos a los estudiantes a la dependencia intelectual. El pensamiento crítico se cultiva también con precisión, no solo con reflexión abstracta. ¿Pero quién define esa rigurosidad? Durante años se ha relegado la música, la literatura, la expresión corporal, porque no son útiles. El sistema forma trabajadores, no seres humanos completos. Y eso es funcional al mercado: menos arte, más productividad. La escuela debería enseñar a vivir, a convivir, a entenderse. No solo a competir y memorizar. No hay contradicción entre formar ciudadanos completos y proporcionar herramientas útiles para la vida profesional. Además, muchos sistemas están reformulando sus contenidos: educación socioemocional, pensamiento computacional, sostenibilidad. ¿Se puede mejorar? Por supuesto. Pero despreciar los avances logrados es caer en una crítica totalizante que inmoviliza. Llegamos quizás a la pregunta más radical de este encuentro: ¿para qué educamos? ¿Cuál es la verdadera finalidad del sistema educativo? ¿Formar ciudadanos autónomos y críticos, o trabajadores dóciles y productivos? La educación tiene múltiples propósitos, y no deben oponerse. Preparar para el mundo laboral y formar ciudadanos éticos pueden coexistir. Un sistema educativo moderno busca dotar a las personas de herramientas para desarrollarse integralmente, en lo personal, en lo profesional y en lo cívico. Reducir todo a obediencia laboral es una simplificación ideológica. ¿Una simplificación o una evidencia histórica? Desde la Revolución Industrial, el modelo escolar se diseñó con un objetivo claro: disciplinar cuerpos, estandarizar mentes y producir fuerza de trabajo. Las filas, los timbres, los horarios rígidos, los exámenes, todo refleja un modelo fabril. Y en lugar de ciudadanos libres, se forman empleados que no cuestionen el sistema. Esa crítica tiene fundamentos, pero es anacrónica. El sistema ha evolucionado. Hoy se fomenta el emprendimiento, la innovación, el pensamiento crítico. Además, incluso para transformar la realidad hay que comprenderla. La educación no puede ser solo resistencia, también debe ser competencia. Y para que alguien sea libre, debe tener opciones reales, incluyendo una inserción laboral digna. ¿Pero qué tipo de libertad es esa si el estudiante solo tiene dos caminos: adaptarse o fracasar? Decir que se fomenta la creatividad es irónico cuando el modelo premia la obediencia, la memorización y la repetición. Muchos jóvenes salen del sistema con títulos, pero sin propósito. Y la libertad no se mide por acceso al trabajo, sino por la capacidad de cuestionar el modelo mismo. ¿Eso se enseña realmente en la escuela? Después de todo lo que se ha dicho, quizás la pregunta más inquietante es esta: ¿el sistema educativo necesita ajustes, o un cambio radical? ¿Estamos hablando de parches sobre un modelo agotado, o de la necesidad de una verdadera revolución educativa? No se trata de ajustar engranajes, sino de cuestionar toda la máquina. La escuela actual responde a un mundo que ya no existe. Fue diseñada para sociedades jerárquicas, industriales, donde lo importante era obedecer, no pensar.
Hoy, el conocimiento es líquido, la autoridad está en crisis y los jóvenes no buscan títulos, buscan sentido. Una revolución educativa implica abandonar el culto al aula, al maestro como único sabio, al currículo fijo. Implica preguntar, ¿y si el arte, la meditación, la filosofía, la emoción, fueran tan importantes como las matemáticas? Hablar de revolución suena romántico, pero también puede ser irresponsable. Las sociedades necesitan estabilidad. El sistema educativo, con todos sus fallos, ha permitido avances sociales, científicos y culturales sin precedentes. No todo lo tradicional es opresivo. No todo lo nuevo es emancipador. Reformar implica conservar lo valioso y cambiar lo obsoleto. Destruir para empezar de cero puede sonar rebelde, pero ¿y si dejamos a millones sin guía en el camino? ¿Y no es eso lo que ya está ocurriendo? Millones están perdidos dentro del sistema. La ansiedad, la apatía, el abandono escolar son síntomas de un modelo que ya no inspira. No se trata de quemar las escuelas, sino de reinventarlas. De dejar de pensar que el conocimiento es algo que se impone desde arriba, y empezar a verlo como algo que se construye entre iguales, con preguntas más que con respuestas. ¿Y quién define esas preguntas? ¿Quién asegura que todos tengan acceso a ese nuevo saber? La educación no puede depender de la inspiración momentánea o de modas pedagógicas. Debe formar a todos, no solo a los que pueden improvisar. Por eso, incluso las revoluciones necesitan instituciones que les den forma. Tal vez no sea una revolución lo que necesitamos, sino una evolución con conciencia. El debate sigue abierto. ¿Debe la educación adaptarse o reinventarse? ¿Es un pilar de libertad o un reflejo del control? Usted decide. Y si este tipo de debates le resulta valioso, no olvide darle like al video, suscribirse al canal y compartirlo con quienes creen que pensar juntos todavía vale la pena. Nos vemos en el próximo encuentro de ideas.